locura. Nosotros estábamos en el salón de clase cuando estábamos haciendo un diplomado de ciencia de Cristo, que le llaman Cristología. Y de tal manera que se presentaron algunos laicos ya graduados, estaba el sacerdote, y llega un momento en que nosotros tenemos, para poder entender a Cristo, estudiar algunos documentos, no solamente los bíblicos, pues el Nuevo Testamento es un documento bíblico, histórico, pero tenemos que nos da una fe. Pero nosotros estudiamos el Cristo de la fe. Pero para estudiar el Cristo de la fe es necesario estudiar el Jesús histórico, para poder entender nosotros lo que conocemos como exactamente después del Jesús histórico, el Cristo de la fe, podemos analizar bien lo que es el judío piadoso y el judío marginal, para poder situar a Jesucristo en un contexto sexual, social y también sexual, porque en aquella época existían ciertas restricciones. Por ejemplo, había que matar a una mujer que estuviera que no es su esposo, que las mujeres no podían entrar al templo, eran cuestiones sociales. Jesucristo acaba con eso, que es el que permite que las mujeres entren al templo. Y bueno, totalmente que estamos ante un revolucionario, allá que nace en el año 5, del siglo 0 al 1, del año 5 al 28, muriendo de tal manera a los 33 años. Y por eso que dice Erasmo de Rotterdam, que hace 2000 años atrás, quizás un loco, en elogio a la locura, quizás fue el loco más grande, da la vida por una caterva de pecadores. Pero era un hombre natural, el cual, según en aquellas épocas, había una posesión espiritual sobre él de tipo divino, a quien llama el Padre. De tal manera que nosotros nos mirábamos cuando estábamos viendo el documento de Puebla, y algunos decían, eso tiene que ser en España, que se celebraron esos concilios, se celebraron esas reuniones, o de pronto fue en México. Ya. Hasta que realmente descubrimos a través de las investigaciones que fue aquí en Medellín. Y de ese documento de Puebla, del cual tiene que ver uno de los últimos papas de hace décadas hacia acá, se logra el documento de Puebla, y entonces uno empieza a estudiar esa materia. De tal manera que en nuestro diplomado, el cual hubieron sacerdotes, monjas, algunos lograron que estaban en el seminario, lograron consagrarse como sacerdotes del Altísimo. Yo por ejemplo tenía mi compañera, tenía mi hija grande, y bueno, hay una cantidad de cosas internas, pero me hubiera gustado ser sacerdote. Ahora, cuando vemos a Erasmo de Rotterdam, que Erasmo de Rotterdam se pasea de Roma a Inglaterra después que es rescatado por un inglés, de Inglaterra a Roma y de Roma a Inglaterra, por eso él traduce la Biblia en inglés en forma perfecta, fue el primer hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que Erasmo de Rotterdam conoce a Blon, unos libreros, un hombre especialista en libros, que le gustan los libros y eso, y lo conoce. Y para esa época hay un pintor famosísimo llamado Nipsey, que él es el que se interesa para hacer un retrato de Erasmo de Rotterdam. Y así por el estilo, este hombre va creando una gran fama y se pasea por toda Inglaterra y toda Europa, se pasea enseñando elogios a la locura. De tal manera que si nosotros empezamos a buscar en el diccionario la palabra locura, nosotros encontramos que en los diferentes idiomas y en diferentes contextos, locura significa distinto. Por ejemplo, en la calle se dice que loco es aquel que pierde todo menos la razón. Pierde fortuna, familia, mujer, hijo y hasta su propia dignidad, y queda arrastrado en las calles y por ahí pidiendo. Entonces, es un loco que tiene una razón o una causa por la cual está así, perdió todo lo que tenía. Dice, el loco es aquel que pierde todo menos la razón. Entonces, también en latín y en inglés, loco tiene otras connotaciones. Hay un momento en que loco significa movimiento, locomoción.
Y hay otra parte donde significa elemento, prácticamente como un elemento químico. De tal manera que en mi averiado video, que no sé quién lo quitó antes de que se montara, está esa clase perfecta que la vamos a dar en el próximo video sobre Erasmo de Rotterdam y algunas cosas de elogio a la locura. Así que llegó el día de la graduación en la Universidad del Norte y yo estaba ahí con sacerdotes, obispos, monseñores, gente versada en las Sagradas Escrituras, y logré mi graduación de teólogo laico y mi diplomado. Luego pasaba a catequista, hice un par de semestres, se enfermó el padre Iglesia y duró un poco de tiempo y dejamos de ir los que estábamos para graduar como catequista. Entonces, aparte de que desde los 7 años estaba leyendo la Biblia y prácticamente me he leído hasta el año 2007, llevaba 4 o 5 veces leída la Sagrada Escritura desde la primera letra hasta la última, y de allá acá otras tantas y otros estudios especializados y otras cuestiones. Por lo tanto, creo que es un libro que tenemos que leer no solamente desde el punto de vista de la fe, donde se intercalan las cuestiones históricos-sociales con el afán de un mundo mejor, de un pueblo como fue el pueblo sufrido de Israel y como seguimos siendo hoy en día la humanidad, que hay mucho, entonces nos aferramos a algo, pero no podemos jamás dejar de leer las Sagradas Escrituras como cuando estudiamos la cultura israelita en su literatura. Cuando usted va a ver literatura japonesa, en literatura inglesa, Hemingway, no sé qué, la literatura rusa, Paternoster, el otro, pero cuando va usted a leer la literatura judía, inmediatamente comienza con el libro más hermoso de la literatura mundial, es la Sagrada Escritura.